Bienvenido. Hoy tengo una historia para ti, una que habla de esperanza, perseverancia y la increíble fuerza que puede surgir incluso en los lugares más oscuros. ¿Alguna vez has oído hablar del bosque olvidado por el sol? Dicen que es un lugar donde la luz nunca llega, donde las sombras son profundas y el aire parece estar cargado de un eterno silencio. Allí vivía un joven mapache llamado Lumo, un pequeño soñador con un corazón lleno de luz, a pesar de la oscuridad que lo rodeaba. Pero Lumo no era como los demás. Mientras todos aceptaban la penumbra, él creía que el sol aún podía encontrar el camino hasta su bosque. ¿Qué tan lejos estaría dispuesto a ir para traer la luz de vuelta? ¿Qué desafíos tendría que enfrentar para mantener viva la esperanza? Ven, siéntate y escucha con atención. Déjame contarte esta historia, porque en ella encontrarás un mensaje que quizás ilumine un rincón de tu propio corazón. ¿Estás listo para adentrarse en esta travesía? Comencemos. Lumo vivía en un rincón del bosque tan espeso que ni un rayo de sol lograba atravesar las ramas. Allí, el tiempo parecía congelado. Los árboles estaban cubiertos de un musgo gris, el suelo era frío, y una neblina constante lo envolvía todo. A pesar de la oscuridad, Lumo tenía una chispa especial en su corazón. Todas las noches, mientras los demás animales se resignaban a la penumbra, él soñaba con un lugar donde las hojas brillaran como oro bajo el sol y los arroyos reflejaran cielos azules. ¿Cómo será el calor del sol en mi piel? ¿Qué se siente al caminar entre colores vibrantes?, se preguntaba, mirando hacia las sombras. Pero el resto de los animales del bosque se burlaban de sus sueños. No seas ingenuo, Lumo. Este bosque siempre ha sido oscuro, y siempre lo será, le decían los cuervos. Deja de perder el tiempo soñando, pequeño. Mejor aprende a cazar en la niebla, añadía un zorro con voz ronca. A pesar de las palabras desalentadoras, Lumo sentía algo en su interior que le decía que las cosas podían cambiar. Una noche, mientras contemplaba la luna que apenas se asomaba entre las ramas, tomó una decisión: saldría en busca de un lugar donde el sol pudiera brillar. El amanecer era apenas perceptible en el bosque olvidado por el sol. La tenue claridad que lograba colarse entre las ramas más altas anunciaba un nuevo día, pero para Lumo, aquel día tenía un propósito especial: sería el día en que comenzaría la búsqueda del sol. Con su pequeña mochila al hombro, Lumo dio un último vistazo al rincón donde había crecido. Aquel lugar, envuelto en una penumbra constante, era todo lo que conocía. Sus ramas retorcidas y el aire denso habían sido su hogar, pero algo dentro de él siempre le había susurrado que había más allá de aquellas sombras. Antes de partir, cerró los ojos y recordó a su madre, quien alguna vez le contó sobre los lugares donde los árboles se bañaban en luz dorada. Aunque su recuerdo era difuso, su voz suave resonaba con claridad. Lumo, incluso el rincón más oscuro, puede iluminarse si alguien lleva la luz hasta allí. Con ese pensamiento, respiró hondo y comenzó a caminar. Cada paso que daba lo llenaba de emoción y miedo a partes iguales. ¿Qué encontraría más allá de los límites del bosque? El sendero al principio era familiar, un terreno cubierto de hojas húmedas y musgo. Sin embargo, pronto llegó a un punto donde las raíces de los árboles parecían querer atraparlo. Lumo tropezó varias veces, pero se levantó con determinación, sacudiéndose la suciedad del pelaje. De repente, un cuervo negro, que solía burlarse de él, apareció sobre una rama. ¿A dónde crees que vas, pequeño?, preguntó con una carcajada áspera. Voy a buscar el sol. El cuervo sacudió sus plumas y graznó burlonamente. El sol no existe para nosotros, Lumo. Este bosque es todo lo que hay, y tú no eres nadie para cambiarlo.
Lumo sintió un nudo en la garganta, pero no dejó que las palabras del cuervo lo detuvieran. Con un paso firme, respondió: tal vez no pueda cambiarlo, pero nunca lo sabré si no lo intento. El cuervo lo miró con sorpresa, pero no dijo más y alzó su vuelo, dejándolo solo con el sonido de sus alas batiendo en la distancia. Después de varias horas de caminar, Lumo llegó a un claro peculiar. Aunque la penumbra aún dominaba el paisaje, había algo diferente en aquel lugar. Un viejo tronco hueco descansaba en el centro, y sobre él se encontraba posado un búho de plumas grises y ojos dorados. El búho abrió un ojo al sentir la presencia del pequeño mapache. ¿Qué hace un joven como tú tan lejos de su madriguera?, preguntó con voz ronca pero amable. Lumo se quitó la mochila y respondió: estoy buscando el sol. Quiero llevar su luz al bosque olvidado. El búho inclinó la cabeza, como si considerara sus palabras. ¿El sol dices? Un sueño ambicioso para alguien tan pequeño. ¿Sabes lo que eso implica? Sé que será difícil, pero estoy dispuesto a intentarlo. Lumo apretó su mochila, decidido. El búho dejó escapar un suave suspiro. Escucha, pequeño. El sol no está tan lejos como parece, pero su camino está lleno de pruebas. Si tu corazón es fuerte y tu voluntad firme, puedes llegar a él. Solo recuerda esto: incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una chispa que te guía. Confía en ella. Lumo asintió, agradecido por las palabras del búho. Gracias. Nunca olvidaré esto. El búho cerró sus ojos, como si volviera a un sueño profundo. Sigue adelante, pequeño mapache. Tu luz ya ha comenzado a brillar. Con renovada esperanza, Lumo continuó su marcha. Al caer la noche, Lumo encontró refugio bajo un árbol cuya base formaba una especie de cueva natural. Encendió una pequeña fogata con las ramas secas que había recogido, y mientras el fuego chisporroteaba, pensó en lo lejos que había llegado. La soledad del bosque pesaba sobre él, pero algo dentro de su corazón lo mantenía cálido. Miró hacia las estrellas, visibles entre las ramas menos densas. Por primera vez en mucho tiempo, tuvo la sensación de que no estaba solo. Las estrellas parecían parpadear en señal de apoyo, como si entendieran la magnitud de su viaje. Antes de quedarse dormido, Lumo murmuró: prometo no rendirme. No importa lo que encuentre mañana, seguiré adelante. Con ese pensamiento, cerró los ojos y dejó que la calma de la noche lo envolviera. La primera etapa de su viaje había concluido, pero el camino que tenía por delante estaba lleno de desafíos y descubrimientos. La luz tenue del amanecer comenzó a filtrarse entre las copas de los árboles, anunciando un nuevo día en el viaje del Lumo. Despertó con la determinación renovada que había sentido la noche anterior. La pequeña fogata ya se había apagado, dejando solo un leve rastro de humo, pero el calor que había sentido en su interior persistía. Con su mochila al hombro y una mirada decidida, Lumo continuó su marcha. El camino parecía más oscuro que antes, pero no dejó que eso lo detuviera. Sus pensamientos volvían a recordar al sabio búho y a sus palabras llenas de misterio y aliento. Sin embargo, al adentrarse más en el corazón del bosque, un sonido comenzó a hacerse presente. Era el murmullo de un río, pero no cualquier río. Su corriente era pesada, y su sonido, como un susurro amenazante. El río sombrío recordaba haber escuchado de él en las historias del bosque. Era conocido por ser traicionero, con aguas tan turbias que parecía imposible ver lo que escondía debajo. Cuando Lumo llegó al río, se detuvo en seco. Las aguas oscuras y turbulentas parecían advertirle que no siguiera adelante. Por un momento,
el miedo comenzó a apoderarse de él. ¿Cómo cruzaría aquel río? ¿Era esto una prueba más del viaje hacia el sol? Mientras observaba la corriente, comenzó a buscar una solución. Tal vez había un puente o algún árbol caído que pudiera usar para cruzar. Pero el bosque parecía retarlo una vez más, no había más opción que enfrentarse al río directamente. Fue entonces cuando, desde el otro lado de la orilla, una figura emergió entre las sombras. Lumo observó con atención, al otro lado del río. Entre las sombras, una figura pequeña y ágil emergió. A medida que se acercaba a la orilla, pudo distinguirla con más claridad. Era un castor robusto, con un chaleco de cuero desgastado, y herramientas colgando de un cinturón, que parecía hecho de ramas y hojas trenzadas. El castor se llamaba Brico, y llevaba un martillo de madera al hombro y una mirada inquisitiva. Al notar a Lumo en la otra orilla, levantó una pata como saludo y habló con voz grave pero amigable. «Hola, viajero. Parece que el río sombrío te detuvo. Es un desafío que pocos cruzan solos. ¿Qué te trae por aquí?» Lumo, algo aliviado al ver a alguien en aquel lugar desolado, respondió con sinceridad. «Busco llegar al otro lado del bosque. Quiero encontrar el sol y devolver la luz a este lugar. Pero no sé cómo cruzar este río». Brico sonrió con algo de orgullo. «¿El sol, eh? Eso no lo escucho todos los días». «Bueno, pequeño amigo, este río no es fácil de cruzar. Es profundo, y sus corrientes pueden ser engañosas. Pero tienes suerte, construir puentes es mi especialidad». El castor dejó su martillo en el suelo y comenzó a inspeccionar el área. «Tendrás que ayudarme si quieres cruzar. No será fácil, pero juntos podemos construir un puente que soporte incluso los ríos más oscuros». Lumo asintió con entusiasmo. «Haré lo que sea necesario». Brico señaló unas ramas gruesas caídas cerca de la orilla. «Bien, empieza recogiendo esas ramas, serán nuestra base. Yo trabajaré con la cuerda y reforzaré el soporte en los extremos. Este puente no solo te llevará al otro lado, también será un recordatorio de que, con ayuda y esfuerzo, todo puede superarse». Juntos, comenzaron el arduo trabajo. Lumo arrastraba ramas mientras Brico medía y cortaba con precisión. A cada paso, el castor explicaba sus movimientos. «Un buen puente», decía, «necesita una base sólida, como la confianza. Si no confías en lo que construyes, todo se vendrá abajo», comentó mientras ajustaba un tronco. Lumo reflexionó sobre esas palabras. Sentía que el castor no solo hablaba del puente, sino también del camino que estaba recorriendo. Las horas pasaron, y poco a poco, el puente comenzó a tomar forma. Aunque el trabajo era agotador, Lumo sentía una creciente esperanza. Brico no solo le enseñaba a construir, sino también a creer en sí mismo. Finalmente, al caer la tarde, el puente estuvo terminado. Brico se quedó al borde del río, admirando su obra. «Ahí lo tienes, pequeño. Un puente que aguantará incluso las pruebas más difíciles. Ahora es tu turno de cruzar». Lumo se acercó al puente, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Antes de poner un pie sobre las tablas, miró a Brico con gratitud. «Gracias, Brico. No lo habría logrado sin tu ayuda». El castor soltó una carcajada amistosa. «Nadie cruza solo, pequeño amigo. Recuerda eso en tu camino hacia el sol. Y ahora, adelante. El otro lado te espera». Con paso firme, Lumo comenzó a cruzar el puente. La estructura se mantenía firme bajo sus patas y al llegar al otro lado,
volteó para despedirse del castor. Brico le devolvió el saludo desde la distancia. Buena suerte, pequeño. Y recuerda, no importa cuán sombrío sea el río, siempre se puede construir un camino. Al desaparecer entre los árboles, Lumo sintió que no solo había cruzado un río, sino también un obstáculo en su corazón. El puente quedó atrás, y con él, la compañía de Brico. Lumo avanzó hacia una extensión amplia y desolada, conocida como el Valle del Silencio. Aquí, los árboles eran altos y delgados, y sus ramas parecían susurrar historias olvidadas al viento. No había rastro de vida, solo una quietud abrumadora que se colaba en los huesos. Por primera vez desde que comenzó su viaje, se sintió realmente solo. Lumo caminaba lentamente, intentando mantener la determinación que había ganado en el puente. Sin embargo, a cada paso, una sensación de vacío se instalaba profundamente en su corazón. El silencio no era solo externo, también parecía resonar dentro de él. Se detuvo y miró a su alrededor. ¿Es esto lo que siente el bosque sin el sol?, se preguntó en voz baja. De repente, una voz suave pero clara rompió el silencio. No es el sol lo que hace falta aquí, pequeño viajero. Lumo se giró rápidamente, buscando a quien había hablado. Frente a él, una figura apareció lentamente de entre los árboles, una cierva de pelaje plateado, con grandes ojos llenos de sabiduría y ternura. Su presencia irradiaba una calma serena, como si pudiera envolver todo el valle en su abrazo. ¿Quién eres?, preguntó Lumo, cautivado. Soy Serena, y cuido del Valle del Silencio. Este es un lugar donde los viajeros enfrentan las voces de su corazón. Muchos se pierden aquí, incapaces de escuchar lo que realmente necesitan. Lumo bajó la mirada. Siento que estoy perdiendo el rumbo. Creí que podía llevar la luz al bosque, pero este silencio me está devorando. La cierva dio unos pasos hacia él, inclinando la cabeza con comprensión. El silencio puede parecer aterrador, pero también es donde encontramos las respuestas más importantes. Dime, pequeño viajero, ¿por qué buscas al sol? Lumo abrió la boca, pero no tenía una respuesta clara. Después de unos segundos, murmuró. Porque quiero ayudar al bosque. Quiero que vuelva a ser como antes, lleno de vida. Serena asintió, pero había algo en su mirada que sugería que esperaba más. Eso es noble, pero ¿estás seguro de que es solo por el bosque? Lumo quedó en silencio. Su mente viajaba a los días en que su madriguera era cálida, llena de risas y canciones. Recordó cómo, después de que el sol desapareció, sus padres habían dejado de salir y la alegría había sido reemplazada por resignación. No quiero que nadie más sienta lo que yo siento, admitió finalmente, con lágrimas en los ojos. Serena se acercó y apoyó su hocico en la frente del Lumo, como un gesto de consuelo. Eso, pequeño amigo, es el primer paso hacia la verdadera luz. El sol que buscas fuera también debe brillar dentro de ti. Lumo alzó la mirada, confundido. ¿Dentro de mí? ¿Qué significa eso? Serena sonrió con amabilidad. El sol del bosque puede volver, pero no será suficiente si quienes viven en él no encuentran su propia luz. A veces, el cambio comienza en el corazón de quienes se atreven a buscarlo. Lumo se quedó en silencio, procesando sus palabras. Comprendió que su viaje no era solo por el bosque, era también para él mismo, para encontrar el coraje de traer esperanza a su hogar, sin importar cuánto tardara en llegar al sol. Serena dio un paso atrás, como si supiera que su mensaje había sido entendido. Ahora sigue tu camino, Lumo. El bosque aún necesita tu perseverancia.
Pero recuerda, incluso en el Valle del Silencio, hay una luz que nunca se apaga. Lumo asintió, sintiendo que un peso había sido levantado de su corazón. Aunque el silencio seguía envolviendo el valle, ya no se sentía solo. Con un último vistazo a Serena, continuó su marcha, dejando atrás el Valle del Silencio con una nueva chispa de esperanza. Lumo llegó a una imponente torre, en medio del bosque oscuro, conocida como la Torre de los Ecos. Su estructura parecía estar hecha de roca viva, y cada paso que daba hacia ella, resonaba como un látigo rompiendo en el viento. La entrada estaba cubierta por una puerta de madera antigua, tallada con intrincados grabados que representaban escenas del bosque en tiempos de abundancia. Cuando empujó la puerta, un eco profundo se extendió por la torre, y una voz conocida llenó el aire. ¿Por qué sigues adelante, pequeño? ¿Acaso crees que puedes cambiar algo? Lumo reconoció la voz al instante. Era su propio padre. Su corazón se encogió, recordando los días en que su padre, lleno de energía y esperanza, le contaba historias bajo la luz del sol. Pero desde que el bosque quedó en penumbra, esa chispa se apagó en él, dejando solo palabras de resignación. Yo creo que puedo hacerlo, respondió Lumo, aunque su voz temblaba. El eco rió, reverberando por las paredes. ¿Tú, un cachorro insignificante? No pudiste salvar nuestra madriguera. No pudiste salvarme a mí. ¿Cómo crees que puedes salvar al bosque? Lumo sintió que sus patas temblaban. Las palabras golpeaban donde más le dolía, la culpa que había cargado desde que su familia se sumió en el desánimo. Sin embargo, cerró los ojos, recordando las palabras de Serena. No soy insignificante, dijo finalmente, con más firmeza. El eco respondió con un silencio momentáneo, como si estuviera esperando más. Tal vez no puedo cambiarlo todo de inmediato, continuó Lumo, pero cada paso que doy es un poco de luz que se abre paso en la oscuridad. Y si no lo intento, entonces, ¿quién lo hará? La risa del eco se desvaneció, y con un último susurro, la voz se apagó. En el centro de la torre, un destello de luz apareció, marcando el camino hacia la próxima etapa de su viaje. Lumo siguió avanzando, dejando atrás la imponente Torre de los Ecos. Aunque las palabras que había escuchado aún resonaban en su interior, había algo nuevo en su corazón, una chispa de determinación. A medida que se adentraba más en el bosque, la penumbra parecía hacerse más densa, pero también más serena, como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración. De repente, un destello suave apareció entre los árboles. No era un rayo de sol, pues el bosque seguía envuelto en sombras, sino una luz cálida y palpitante, que emanaba de un claro más adelante. Intrigado, Lumo avanzó con cuidado, sus patas apenas haciendo ruido en el suelo cubierto de hojas. En el centro del claro, había una esfera de luz flotante, como si un pedazo de estrella se hubiera refugiado en el corazón del bosque. Su brillo no era cegador, sino acogedor, y parecía llamar a Lumo sin palabras. ¿Quién está ahí?, preguntó, su voz temblando entre curiosidad y cautela. La esfera titiló, y como respuesta, comenzó a cambiar de forma. Lentamente, tomó la figura de una liebre luminosa, de orejas largas y movimientos elegantes. Su pelaje brillaba como la luna reflejada en un río tranquilo, y sus ojos, cálidos y profundos, miraron directamente al Lumo. «Soy el espíritu de la esperanza perdida», dijo la liebre con una voz melodiosa, que resonaba como el susurro del viento entre las hojas. «He esperado a alguien como tú durante mucho tiempo». ¿Alguien como yo?, preguntó Lumo, incrédulo. «Solo soy un mapache. Ni siquiera estoy seguro de por qué sigo adelante». La liebre inclinó la cabeza con dulzura.
Tú llevas en tu interior algo que este bosque necesita desesperadamente, la voluntad de intentar, incluso cuando todo parece perdido. Lumo bajó la mirada, sus patas jugando nerviosamente con una hoja caída. No creo ser lo suficientemente fuerte. Apenas puedo enfrentarme a mis propios miedos, y mucho menos a salvar el bosque. La liebre se acercó, posándose suavemente frente a él. Sus ojos irradiaban una calidez reconfortante que hizo que Lumo sintiera, por primera vez en mucho tiempo, que no estaba solo. La fuerza no siempre se mide en lo que puedes hacer por tu cuenta, respondió la liebre. A veces, basta con encender una chispa para que otros encuentren su camino hacia la luz. Tú no necesitas salvar el bosque solo necesitas dar el primer paso. Lumo alzó la vista, encontrándose con los ojos de la liebre. Había algo en su mirada que lo hizo sentir más grande de lo que jamás había imaginado. Entonces, ¿qué debo hacer?, preguntó decidido. La liebre extendió una de sus patas, señalando un sendero que se abría al otro lado del claro. Ese camino te llevará al corazón del bosque. Allí encontrarás la fuente de la vida, el lugar donde las raíces de todos los árboles se entrelazan. Si logras alcanzar la fuente y encenderla con tu voluntad, su luz se esparcirá por todo el bosque. Pero cuidado, el camino está lleno de pruebas, y no será fácil. Lumo respiró hondo, sintiendo cómo la determinación en su pecho comenzaba a fortalecerse. Miró a la liebre y asintió. Lo intentaré. La liebre dejó escapar un suspiro suave, y su forma comenzó a disolverse en pequeñas partículas de luz que flotaron hacia Lumo, envolviéndolo en un cálido resplandor. Por un momento, el bosque dejó de sentirse tan oscuro. Recuerda, pequeño mapache, susurró la voz de la liebre antes de desaparecer por completo, incluso la luz más pequeña puede iluminar la mayor oscuridad. Con un último vistazo al claro, Lumo se adentró en el sendero señalado, con su corazón latiendo, liberando una mezcla de miedo y esperanza. El bosque olvidado por el sol aún lo esperaba, pero ahora no caminaba solo, llevaba consigo la promesa de la luz. El camino señalado por la liebre era angosto, rodeado de árboles que parecían inclinarse hacia Lumo, como si intentaran observar cada paso que daba. Las raíces sobresalían del suelo, retorcidas y viejas, formando un laberinto natural que hacía cada paso más desafiante. Sin embargo, la calidez del resplandor que la liebre había dejado en su pecho lo empujaba a seguir adelante. El silencio del bosque era absoluto, salvo por el crujir de las hojas bajo sus patas. Lumo sabía que estaba acercándose a algo importante, podía sentirlo en el aire, que se volvía más denso y cargado de energía. De repente, el sonido de un goteo constante llegó a sus oídos. Debe ser la fuente de la vida, susurró para sí mismo, acelerando el paso. A medida que avanzaba, el bosque parecía resistirse más. Las raíces se alzaban como barreras, y la penumbra se volvía más opresiva, pero Lumo no se detuvo. Al dar un paso en falso, tropezó y cayó al suelo. Por un instante, sintió que el bosque lo estaba venciendo. Cerró los ojos, jadeando. Fue entonces cuando escuchó un suave murmullo, como una canción lejana. Levantó la cabeza, buscando el origen del sonido, y sus ojos se encontraron con un pequeño grupo de luciérnagas que flotaban alrededor de un árbol viejo y torcido. Las luces parpadeaban al ritmo del murmullo, guiándolo hacia adelante. Gracias, murmuró Lumo, levantándose y siguiendo a las luciérnagas. Las pequeñas criaturas lo guiaron hasta una abertura oculta entre las raíces de un árbol gigantesco. El goteo ahora resonaba con más intensidad y el murmullo se había transformado en un coro de voces suaves. Lumo se adentró en la abertura, su corazón latiendo con fuerza.
El interior era un espacio amplio y luminoso, completamente opuesto al oscuro bosque que había dejado atrás. En el centro, un estanque cristalino brillaba con un resplandor dorado, y de él emanaban finos hilos de luz que se extendían como raíces hacia el suelo y las paredes. Era la fuente de la vida. Lumo se acercó con cautela, sintiendo la inmensa energía que irradiaba el lugar. Las raíces que se entrelazaban por todo el espacio parecían palpitar al ritmo de su respiración. En el borde del estanque, una figura se materializó, una criatura formada completamente de luz, con la forma de un gran ciervo de astas imponentes. «Bienvenido, Lumo», dijo el ciervo, con su voz profunda y resonante. «Has llegado al corazón del bosque». Lumo se quedó sin palabras, admirando la majestuosidad de la criatura. «Sabía que vendrías», continuó el ciervo. «Este bosque lleva mucho tiempo sumido en la oscuridad, pero no siempre fue así. La luz que ves aquí es todo lo que queda de su antigua gloria. Necesitamos de alguien valiente para devolverle su esplendor». «¿Qué debo hacer?», preguntó Lumo, con la voz temblorosa. El ciervo inclinó la cabeza hacia él. «La luz de la fuente solo puede ser liberada por alguien que actúe con verdadero propósito y esperanza. Debes entrar en el estanque y entregar una parte de tu propia luz. Pero ten cuidado, enfrentarte a tu propia oscuridad será el mayor de los desafíos». Lumo asintió, aunque un nudo se formó en su garganta. Dio un paso hacia el estanque, y al hacerlo, el agua comenzó a brillar aún con más intensidad. Miró hacia el ciervo, quien le devolvió una mirada alentadora. «Confía en ti, pequeño mapache», dijo la criatura. «Incluso la sombra más profunda no puede extinguir la luz que llevas dentro». Al sumergirse en el estanque, Lumo sintió un frío intenso que lo atravesó, pero también una calidez reconfortante que lo envolvía. La luz del agua lo cegó por un momento, y cuando abrió los ojos, ya no se encontraba en la fuente. Estaba de pie en un espacio infinito, rodeado de una penumbra inquietante. Frente a él, apareció una figura idéntica a él, pero con ojos oscuros y una sonrisa cruel. «¿Qué crees que estás haciendo aquí, Lumo?», dijo la figura, con su voz cargada de burla. «Eres solo un mapache insignificante. ¿De verdad crees que puedes salvar este bosque?». Lumo dio un paso atrás, sintiendo el peso de las palabras. Pero recordó la liebre luminosa, las luciérnagas y a el ciervo. Recordó cada paso que lo había traído hasta aquí. «No soy insignificante», respondió con firmeza. «Tal vez no soy el más fuerte ni el más valiente, pero he llegado hasta aquí porque creo en lo que este bosque puede ser». La figura oscura se burló, pero Lumo no se dejó intimidar. Cerró los ojos y dejó que los recuerdos de sus amigos y su viaje lo llenaran. Cuando los abrió, su pecho brillaba con una luz intensa que iluminó la penumbra, haciendo que la figura se desvaneciera como humo en el viento. Cuando Lumo volvió a abrir los ojos, estaba nuevamente en el estanque. El ciervo lo miraba con orgullo, y la luz de la fuente brillaba aún más intensamente que nunca. «Lo has logrado», dijo el ciervo. «Has liberado la luz». El estanque comenzó a desbordarse, y la luz se extendió como un río dorado, fluyendo hacia las raíces que conectaban con el bosque. Lumo salió del agua y observó cómo las raíces pulsaban con nueva vida. Afuera, el bosque oscuro comenzaba a llenarse de un brillo cálido y dorado. Lumo sintió una profunda paz en su corazón. No solo había enfrentado sus propios miedos, sino que había devuelto la esperanza al bosque olvidado por el sol. Cuando salió de la fuente, las luciérnagas lo rodearon, iluminando su camino de regreso. Por primera vez en mucho tiempo, el bosque estaba lleno de vida. Lumo volvió a su madriguera,
donde encontró a sus amigos y familiares esperando, sus ojos brillaban de asombro por la nueva luz del bosque. Les contó su viaje y juntos celebraron el renacer del lugar que llamaban hogar. Desde ese día, cada rincón del bosque resplandecía con la luz de la esperanza, y el nombre del humo se convirtió en leyenda, recordado como el mapache que no permitió que la oscuridad apagara su luz. Y así, termina la historia del humo, el pequeño mapache que, con su valentía y perseverancia, devolvió la luz a un bosque que parecía haberla perdido para siempre. Esta historia nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, nuestra luz interior puede brillar con fuerza y transformar no solo nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean. A veces, el mayor desafío no es enfrentarse al mundo, sino a nosotros mismos, y es en esa lucha donde encontramos el verdadero poder de la esperanza. Gracias, querida comunidad, por haberme acompañado en este viaje lleno de enseñanzas y emociones. Espero que esta historia haya tocado sus corazones y les inspire a recordar que, por muy difíciles que sean los caminos, siempre hay una luz que puede guiarnos, si tenemos el valor de buscarla. Si disfrutaron de esta historia, los espero en comentarios, para contarme qué momento les gustó más. No olviden que pronto seguiremos explorando juntos más cuentos llenos de reflexión, motivación y sabiduría.